y Restauración. El Señor los bendiga. Hoy este es nuestro primer servicio, 10:30 AM. Hemos tenido un reajuste en nuestro horario de servicios. Ahora nuestros servicios los domingos son 8 de la mañana y 10:30 AM. Entonces, para todos aquellos, porque teníamos hay hermanos que les gusta levantarse un poquito más tarde, el domingo, o salir a hacer el desayuno familiar. El tamal de domingo como que es más rico que el tamal de la semana, así que bueno. Vamos a acercarnos al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 1 y 2. Yo leo a favor de ustedes de la siguiente manera. Se titula Aptitud consecuente del creyente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que esta enseñanza tiene por título deber o obligación. Justamente cuando empezamos a entender o tratamos de dar una definición exacta de lo que es el deber o la obligación, entendemos la obligación como el vínculo jurídico con un acreedor, cuando se habla de temas financieros, o la exigencia establecida por la moral. Eso es lo que se entiende por obligación. Y el deber es tener una obligación moral personal para llegar a un culto racional. Entonces, justamente cuando empezamos a ver Romanos 12:1, hay algo muy importante. Se titula aptitud consecuente del creyente, o sea, es un tema que está atado el uno al otro. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, un sacrificio. Pero justamente el sacrificio que en este pasaje sí que están rogando que presentemos y que lo hagamos, puede ser de dos formas. Puede ser por obligación o por deber. La obligación definitivamente, cuando decimos que vamos a presentarnos por obligación, como algo que no puede evitarse al ser condicionado por la ley. Entonces empezamos a ver que, claro, cuando uno está conduciendo su vehículo y comete una infracción de esas que ya conocemos, pasar un semáforo en rojo, no hacer caso a una señal de pare, bueno, y así cualquiera de estas, son obligaciones que tenemos y tenemos que cumplirlas. Eso es una obligación que tenemos por ley. Eso es como si una persona entrara a un banco armado y tratara de robar el banco, definitivamente la policía lo captura y pues le van a hacer un dictamen de condiciones, un juicio en el cual va a recibir una condena por no cumplir la ley. Entonces, estamos obligados a hacer cosas en nuestra vida diaria. Existe una obligación para hacer algunas cosas, las cuales pueden ser categorizadas como una obligación moral, una obligación personal, una obligación, pero que sigue siendo presente en nuestra vida. Así que el deber es el aspecto personal que nos lleva a desear hacer algo o no. Aquí es donde empieza a fraccionarse la definición del concepto entre obligación y deber. No sé si ustedes se acuerdan de esa vieja serie que se llamaba Misión del Deber. Y veía uno los soldados y el ejército americano en Vietnam haciendo las operaciones y toda la tragedia cuando caían emboscadas y algunos morían. Y cuando morían eran condecorados y reconocidos porque entregaron su vida por el deber que se les había dado o la responsabilidad otorgada. Seguramente uno empieza a ver justamente este tipo de series y uno dice, vean, los militares seguramente tienen claro que van a tener un punto de conflicto, de confrontación, pero lo hacen por su amor, por su dedicación al honor, a ese deber. Otros de pronto no tanto, pero en esencia la rigurosidad y la exigencia que se establece sobre un cuerpo bélico, un cuerpo militar, es justamente eso. Pero el deber y la obligación se ven enmarcados en nuestro día a día, en nuestra búsqueda constante de la presencia del Señor. El deber o la obligación definitivamente van a ser parte de nuestra actitud o nuestra respuesta frente a las situaciones. El deber y la obligación
van a terminar saliendo a la luz cuando, como el oro es puesto en el fuego, y cuando ese oro que es puesto en el fuego a muy altas temperaturas, salen partículas indeseables. Salen partículas que no hacen parte de la naturaleza de ese componente, de ese mineral. Ahora, el Señor justamente desea y anhela que nosotros podamos hacer un sacrificio, que nosotros podamos responder a un sacrificio. La pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros al llamado del Señor para el sacrificio? ¿Va a ser un paso obligatorio o un paso porque yo lo deseo, porque lo anhelo, porque para mí es un deber poder llegar ante la presencia del Señor, porque para mí es un honor poder llegar ante la presencia del Señor, poder llegar al trono del Dios Altísimo y poder presentarme tal como yo soy? Ahora, la obligación implica que puede estar marcada por el incumplimiento, y ese incumplimiento va a traer una consecuencia. Todo aquel que infringe la ley, pues va a tener una consecuencia sobre esa infracción. Y el deber es cuando no hay una obligación del cumplimiento. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo es esto, porque cuando nosotros no estamos obligados a llegar a una iglesia, a congregarnos un domingo, yo lo hago porque tengo un deseo interno, tengo un anhelo y quiero poder buscar la presencia del Señor, poder conocer lo que el Señor tiene para mi vida, poder entender cómo la palabra de Dios puede empezar a formarme, enseñarme, estructurarme, disciplinarme, pero también conducirme a un propósito eterno. Ahora, cuando la palabra dice presentar nuestros cuerpos, esto es sinónimo de un sacrificio. Y los sacrificios son determinantes en nuestra vida. Ahora, el problema es que la palabra dice que es un sacrificio vivo. Ahora, cuando yo tomo un animalito, imaginemos el Antiguo Testamento, yo tomo un cordero, yo no le ato las paticas, yo lo cargo y voy justo al lugar donde voy a hacer el sacrificio. Armo, todo está organizado, lo pongo sobre esta zona y sin que yo aún haya encendido la hoguera, el animal se me voló. Voló, corrió y se me fue. Ahora, algo está pasando al día de hoy sobre el sacrificio vivo. ¿Qué es el riesgo que existe el sacrificio vivo? Es el problema que tiene quizás el sacrificio vivo. Y es que nosotros somos justamente ese corderito. Y nosotros cuando somos llevados por Jesús quizás al lugar donde se va a encender el fuego, donde va a estar el lugar donde se va a consumir el sacrificio, esa hoguera, corremos y volamos a alta velocidad y huimos de ese lugar. Huimos de ese lugar. Porque nos hemos acostumbrado a lo fácil, a lo cómodo, a lo instantáneo. Vivimos en una época de modernidad en la cual el tiempo cuesta, donde estamos buscando sistematizar todo para que todo sea absolutamente eficiente, donde incluso poder desplazarnos a un lugar sea algo más fácil, porque nos puede costar. Ahora, si el Señor le dice, yo necesito que tú pases por favor a este lugar, porque vamos a ponerte en la hoguera y vamos a prender fuego, y justamente en ese lugar, tu alma, tu carácter, tu orgullo, tu soberbia, tu temperamento, tu forma de hablar, tus relaciones, tus amistades, todo lo que te rodea, va a pasar por el fuego. Va a pasar por el fuego. Y ahí viene un gran problema. Porque cuando nosotros como sacrificio vivo llegamos al lugar del santo, llegamos al lugar del Santísimo para ponernos y que el Señor prenda fuego, hermano, sabemos que nos va a doler tanto que lo primero que hacemos es que corremos y huimos. Corremos y huimos. Así que lo que empezamos a entender sobre ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es que nosotros ponemos nuestra vida a disposición de Dios.
¿Eso qué implica? Eso implica que mis planes ya no son tan mis planes. Yo digo, mis proyectos no son tan mis proyectos. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya uno empieza a entender que nosotros podemos manejar las circunstancias de dos maneras. Yo sigo mi vida común y corriente. No me importa nada, no me interesa nada. Yo pateo las cosas y a mí no me importa. Yo sigo mi vida porque yo soy yo. O yo llego al lugar donde Dios me ha llamado que esté y justamente sobre este lugar yo empiezo a disponer mi vida en las manos del Señor y el Señor, como buen alfarero, va a empezar a moldear, va a empezar a coger. Y dice, ¿sabes? Esto está duro. Vamos a ponerlo en el fuego en este momento para que esto se ablande. Y cuando llegamos al fuego, cuando viene una situación, cuando viene una circunstancia en la cual Dios quiere empezar a moldear su carácter, su vida, su forma de hablar, su forma de tratar, su forma... Vea, hermano, cuando Dios quiere que usted cambie de forma real y verdadera, cuando Dios tiene toda su atención puesta sobre usted con un propósito, y Él dice, tú eres mi hijo amado y te voy a formar. Y nosotros empezamos a sentir las cosas, empezamos a vivir las cosas, no aprendemos, hermano, no aprendemos. Ahora, las situaciones en algunos momentos pueden ser como una espiral. Nosotros estamos justamente en este puntico, aquí estamos. Y llegó una situación difícil para el hogar, para la familia, llegó un problema de salud, llegó algo, póngale el título que usted quiera. Pero yo estoy aquí en este punto y yo entonces me agarro y empiezo a pasar ahí con algunas dificultades, empiezo a subir. Señor, ya vamos bien. Llegué a un punto, ay, ya se acabó esto. Pero cuando el Señor dice, te voy a poner en el horno de fuego otra vez para realmente verificar que tú hayas superado esto, y caigo al punto otra vez y yo no aprendo la lección, me quedo ahí en ese punto. Y Dios lo que quiere es que cuando yo vuelva a caer en ese punto, yo me levante, crea, me levante firme en la oración, la intercesión, y no vuelvo a caer en el punto, sino que yo subo hacia arriba. Subo hacia arriba porque mi forma de actuar ha cambiado a como yo afronté una situación antes, porque mi forma de responder a los problemas no es la misma de antes, porque mi forma, mi carácter, mis emociones, mis pensamientos ya no son los mismos que cuando yo estaba en el mundo. Así que yo ya sí pongo la disposición a Dios y cada situación y cada momento en el cual yo empiezo a caminar, en lo que yo estoy viviendo, yo lo afronto de una forma absolutamente diferente. Ahora, podemos ver que justamente el libro de Levíticos empezó a establecer todo lo que tenía que ver con los sacrificios. Con los sacrificios. Ahora, si bien hay muchas formas y todo está establecido en orden, en el Nuevo Testamento, cuando empezamos a ver Romanos, ya aquí no se está hablando de un sacrificio de un corderito. Ya aquí no se está hablando de un sacrificio de un sembrado, ya aquí no se está hablando de un sacrificio de ese animalito para el derramamiento de sangre por nuestros pecados. Jesús se presentó como el Cordero perfecto. Recuerden que en Levítico se establece una serie de parámetros. El animalito era revisado, es totalmente blanco, tiene las medidas adecuadas, no tiene manchas aquí, no tiene esto, no está enfermo, está en buena condición. Este cordero es perfecto para ser sacrificado, para redimir o limpiar los pecados del pueblo. Así que hoy día, cuando nosotros entendemos que Jesús murió como un cordero, se presentó como ese corderito perfecto por nuestros pecados, hemos entendido que Dios ha limpiado nuestros pecados, que Jesús se entregó para limpiar nuestros pecados. Ahora, ese sacrificio que implica, vamos a acercarnos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Dice lo siguiente, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Tremendo, tremendo esta palabra. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Vamos a leer otra versión. Dice así, en cuanto a mí,
que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Vean ustedes lo particular de este pasaje. Jesús llega y entendemos que Levíticos, todo esto, el sacrificio. Pero aquí, cuando leemos Gálatas 6:14, encontramos algo muy particular. En cuanto a mí, que nunca me jacté en otra cosa que no sea la cruz. Y otros pasajes, otra versión dice, que no encontré algo en lo cual aferrarme. Hermano, pero lo que nos puede suceder hoy día a nosotros es algo muy sencillo. Nos aferramos todavía al orgullo, nos aferramos al ego, nos aferramos a relaciones que no son convenientes, nos aferramos a cosas en lo que Dios no quiere que estemos, nos aferramos y lo abrazamos como si, mejor dicho, se nos fuera la vida. Pero el pasaje es claro cuando dice que no tuvo nada a lo cual aferrarse. No tuvo nada a lo cual aferrarse. Nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz. Que no sea la cruz. Y es tremendo. Es tremendo. Porque otra versión dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor. Y es muy normal que nosotros empecemos a sentir orgullo por nuestros logros, por nuestros éxitos. Pero ¿sabe? Cuando nosotros hemos logrado entender que ya yo no me voy a glorificar de eso, sino que yo entiendo que esto es una regla de dos, donde Jesús va delante mío, yo entiendo que todo lo que yo estoy padeciendo, yo entiendo que todo ese camino por el cual he estado caminando es para darle la gloria a Dios. Es para glorificar el nombre del Señor. Todo, todo hermano, todo va a responder para la gloria de Dios. Una enfermedad, una situación económica, una situación personal, una situación de emociones, sanidad. Y cuando buscamos al Señor y entendemos que el Señor es quien va delante nuestro, cuando nosotros logramos entender esto, sabemos que todo y absolutamente todo es para la gloria de Dios. Pero esto es cuando nosotros entendemos lo que significa ser obedientes a su palabra. Cuando yo entiendo cuál es mi deber dentro de todo esto. Cuando yo estoy justamente aquí en un tiempo de congregación, porque para mí es un honor y un deber poder estar aquí. Pero cuando es una obligación estar en el Evangelio es difícil, hermano. O hacer algo obligado termina siendo muy difícil. El sacrificio implica apartarnos para Dios. Y ese apartarnos para Dios puede ser difícil. Ahora, todo cristiano que profesa la fe de Cristo nace con la muerte de Jesús de Nazaret. O sea, todo aquel que profesa la fe de Cristo, todo aquel que vive la fe, es una nueva criatura, un nuevo nacimiento a partir de una muerte, a partir de un sacrificio. Ahora, si todos somos nacidos nuevos con el sacrificio de Jesús, en este momento cuando la palabra en Romanos 12:1 nos llama a presentarnos como un sacrificio vivo, corremos y corremos a gran velocidad. Hermano, ni Speedy González, ni, mejor dicho, ni nada de lo que sea más rápido va a lograr equiparar la velocidad que nosotros tomamos cuando vamos a correr. Incluso en momentos, cuando vamos a llegar al lugar donde tenemos que hacer el sacrificio, hermano, a veces pensamos, yo digo, Señor, bueno, yo voy a sacrificar un pedacito, aquí está, y el resto se queda aquí. Al día siguiente llego, no, ahora este pedacito, y todo lo demás queda aquí. A otro día yo puedo llegar, no, ¿sabes qué? Mejor no voy a sacrificar nada. No, mejor no, hoy no, y me voy. La palabra nos enseña que Dios, la palabra, nos da un propósito. Nos da un propósito. Existe un propósito para nuestra vida. ¿Usted quiere profundizar un poco más en el propósito? Pues cómprese el libro de Rick Warren y le hace una vida con propósito. Es un buen devocional. Pero hay una cosa muy particular.
que quizás usted lea el libro y usted siente, hoy es el día y mañana ya no es el día. Y esa es la diferencia entre tener la voluntad y estar obligados. ¿Saben? Nosotros corremos de una forma tal que nosotros creemos que porque hoy todo marchó bien, ya la eternidad está completa. Pero basta cada día su propio afán. Y cada día nos toca a nosotros ponernos en el lugar que nos corresponde y caminar en el Señor. Cada día tenemos que salir adelante en esto. Ahora vamos a leer lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 3, verso 2 dice lo siguiente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así dice. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel en quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz que clama en el desierto. Y lo que podemos ver con Juan el Bautista es que tenía un propósito, una misión y una tarea. Agradable, yo no creo que sea muy agradable porque de acuerdo a la descripción en la palabra, el hombre comía grillos con miel, por así decirlo. Entonces no sé qué tan agradable haya sido la tarea. Pero hermano, el hombre cumplió el propósito y la misión. El hombre logró cumplir el propósito y la misión que se le había puesto. Nosotros tenemos que cumplir nuestro propósito y nuestra misión con el Señor. Nosotros tenemos que cumplir nuestro rol en el reino de los cielos, dentro de este cuerpo. Tenemos que empezar a cumplir ese propósito. Un primer propósito puede ser que usted tenga un hábito espiritual, escuchar un devocional, leer la palabra, leer un libro, pero que su propósito se empiece a marcar de tal manera que usted viva continuamente con el Señor, que usted corra delante de la presencia del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de propósito, podemos caer bajo la trampa de la filosofía de este mundo o del sistema de creencias de este mundo. Usted puede hoy día no venir quizás un domingo a congregarse en una iglesia porque quizás usted prenda su televisor y usted pueda escuchar a un gurú espiritual hablando de un par de cosas y usted diga, ya todo lo he recibido. Y no llega. Pero hay un problema. Eso es espontáneo. Eso es temporal. Creemos que porque recibimos cosas instantáneas de pasaje corto y alguien que se diga llamar cristiano y hace palabras de motivación y usted siente por un momento que subió. Pero hermano, le quiero decir una cosa, sube como la montaña rusa, así va subiendo y usted se emociona, pero cae con mucha velocidad. Entonces esas palabras de ánimo en ocasiones pueden terminar como esa pequeña montaña rusa. La palabra del Señor definitivamente nos pone en contra o nos confronta contra algo. La filosofía humanista versus la voluntad de Dios. Y es ahí donde usted va a tener dos separaciones. Es ahí donde usted va a tener una confrontación. Usted puede optar por tener una filosofía humanista y usted dice, yo todo lo puedo, yo lo voy a lograr. Incluso, ¿sabe qué? Voy a iniciar mi emprendimiento. Mi emprendimiento. ¿Y cuál es su propósito en su emprendimiento? Explíquenos. Llenarme de billete, de plata hasta donde pueda. Pero cuando usted le pregunta a alguien que conoce al Señor, ¿cuál es su emprendimiento? Que el Señor me direccione, yo voy a emprender esto porque el Señor me ha mostrado, porque el Señor me va a respaldar en esto, y yo le creo al Señor, y lo que yo reciba y en lo que yo estoy, voy a glorificar al Señor, y esto es un instrumento para extender el reino de los cielos, y usted se hace parte activa del reino de los cielos, y usted es parte del reino de los cielos. Y cuando usted dice, mis finanzas me permiten poder servirle al Señor, mis finanzas me permiten, este proyecto me permite esto, mantengo mi emprendimiento. Y es justamente también cuando uno estaba en el momento de decidir qué carrera profesional o qué hacer con mi vida. Cada quien toma una decisión de acuerdo a qué, a sus motivaciones personales. Y vemos los jóvenes que uno le pregunta, ¿qué quiere? Yo algo que me llene de plata. O cuando uno ve a los jóvenes que ven los videos que están rodeados de ese mundo de ilegalidad, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser cuando era? No, yo quiero ser un traqueto, yo quiero ser un duro. Porque lo que quiero es billete, lo que quiero es plata porque necesito plata.
Hermano, el mundo y esa filosofía humanista va en contra de la negación del sacrificio personal y de la autocrucifixión. Va en contra de todo esto. Pero cuando un joven le pregunta primero al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Incluso nosotros, que quizás estamos un poco más grandes, le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Entendiendo algo, la gloria, la honra, el producto obtenido con esa tarea es del Señor. Le pertenece al Señor y no es un fruto de nuestras fuerzas. Vamos a acercarnos ahora al libro de Filipenses. Al libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer del verso 5 al 8. Dice así. Vamos a leerlo del verso 4. 3. No hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Saben? Jesús ha podido llamar una legión de ángeles. Ha podido decir, vengan acá. Y mejor dicho, ha podido pasar de todo. Pero entendió algo. No se aferró a nada. No se aferró a lo que él tenía en su identidad personal, sino que tuvo una actitud correcta. Así que, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros cuando empezamos a caminar en el servicio? ¿Cuál es su actitud, su motivación cuando usted va a montar un negocio? ¿Cuál es el centro de su corazón cuando usted quiere emprender algo? ¿Qué es el centro de todo lo que usted hace cuando está llegando a una iglesia, a una congregación? ¿Cuál es su motivación? No es que yo quiero recibir aplausos. No es que yo quiero que todo el mundo me admire. No es que yo quiero que todo el mundo vea cómo soy de objetivo. Yo soy muy inteligente, yo soy esto, yo soy lo otro. Ahí está la historia de Nabucodonosor. Él mismo quiso decir, todo el reinado, todo este gran imperio lo hice yo. Aquí no tuvo nada que ver Dios. Y la historia nos muestra que el golpe fue duro, hermano. Duro. Y si usted hoy, el día de hoy, su orgullo lo lleva a eso, le quiero decir, va a darse duro contra el muro. Duro contra el muro. Y eso no era quizás como la serie de televisión que veíamos un momento que la gente, el muro venía como una figura y la gente hacía la figura para pasar el muro. No. Aquí va a ser un choque contra Dios. Esto va a ser un choque contra el Señor. Y nos vamos a chocar de esta manera que eso no nos vamos a chocar, hermano. Cuando nuestro orgullo, cuando nuestro ego es mucho mayor que entender que todo lo que tenemos, que todo lo que logramos, que todo lo que emprendemos es producto de ¿qué? De la mano de Dios. De la mano de Dios. Y yo no me quiero separar de la mano de Dios. Yo no me quiero separar de la mano de Dios. Así que lo primero que podemos ver es que justamente Filipenses habla de esto. No hagáis por egoísmo o por vanagloria. O sea, no podemos, hermano, no podemos estar moviéndonos de tal manera que yo diga que yo hoy estoy predicando porque todo el mundo me va a saludar y me van a mirar y van a decir, uy, qué bueno esto, qué bueno lo otro. No funciona así. No es ni por egoísmo ni por vanagloria, sino que con actitud humilde. La actitud sí importa. La actitud sí es importante. La actitud sí es necesaria. Y Dios sí mira la actitud de acuerdo a lo que estamos viendo. Así que nuestra actitud como un cuerpo vivo, como un sacrificio vivo, implica acciones prácticas en el mundo de la vida cotidiana
y en el trabajo. O sea, usted dice, yo me presento como sacrificio vivo apenas cuando voy el domingo a la iglesia, porque yo soy un hermano en la fe y qué bueno, pero llega el lunes y usted es un león que devora, mejor dicho, huele la cabeza y de todo, donde se encuentra trabajando. Nuestra actitud es importante porque ese fruto como un sacrificio vivo va a reflejarse justamente en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, fuera y dentro de la iglesia. Ahora, como sacrificio vivo nosotros podemos estar presentando nuestro tiempo, nuestro talento y nuestras energías. Y todo esto beneficia a Dios. Hermano, cuando usted viene a servir en una iglesia, y si usted está sirviendo en alguna iglesia, usted lo hace para el Señor. Y usted dispone el tiempo, usted dispone de su tiempo, pero no es su tiempo. Usted se lo termina entregando al Señor. Vea, y quizás en esta hora nosotros podríamos estar todos juntos en la ciclorruta, en un parque, o haciendo planes de cine, organizando todas las cosas de la casa, pero optamos por buscar al Señor. O sea, hemos dispuesto tiempo entendiendo que ese tiempo va a provocar un beneficio que es para el Señor y que también se manifestará en nuestra vida. Así que definitivamente Jesús se constituye como nuestro ejemplo, como nuestro norte. Él pudo haber tomado la actitud de Dios y haber sido soberano, adorado y soberano como Dios en la tierra. Pero Él prefirió otra cosa, tomar la actitud correcta y ponerse en la posición de hombre. Ponerse en esa posición de hombre. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Dice de la siguiente manera. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegares a ser ricos. ¿Qué diferencia, cierto? ¿Qué tal que Bill Gates el día de hoy dijera, ya no quiero seguir siendo rico? Y empieza a repartir billetes de $1.000.000 por todos lados de todo el mundo. Eso no va a pasar. Eso no sucede. Pero Dios envió a su Hijo. Y Jesús tomó una decisión. Que a pesar de que era rico, por amor, se hizo pobre. No se aferró. No se aferró. Pero nosotros hoy día nos aferramos todavía a cositas de nuestra alma, de nuestro carácter. Todavía nos aferramos a cosas y luchamos, hermano. Y la motivación que debemos tener es una motivación de amor. Ahora vamos a acercarnos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 13. Y con este capítulo cerramos. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como Dios vivos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como a Dios como instrumentos de justicia. O sea, como sacrificio vivo entregamos nuestro cuerpo y es un instrumento de justicia. Pero ojo, porque así como yo me presento delante de Dios para presentar mi cuerpo como instrumento de justicia, también puede ser un instrumento de iniquidad, de pecado. Y aquí dice el pasaje, los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Y eso no es el propósito de Dios. Ese no es el llamado del Señor. Eso no es lo que Dios quiere justamente con nosotros. Así que yo le invito a que en este momento nos pongamos de pie. Yo le invito a que nos pongamos de pie en este momento. Y meditemos en esto. ¿Cuántas cosas de nuestra alma aún siguen vivas? ¿Cuántas cosas de nosotros no hemos presentado al Señor como sacrificio? Porque de pronto me duele y me cuesta. Solo imagínense cuando usted tiene que ducharse con agua fría.
Sí que cuesta, sí que cuesta. Pero el Señor quiere algo diferente en nuestra vida y tiene un propósito sobre todo esto. Cuando nosotros podemos presentar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras energías para extender el reino de los cielos, en el lugar donde nos encontramos, compartiendo la palabra, en oración, apoyándonos, el Señor quiere justamente y espera que nosotros nos podamos rendir con ese propósito. Así que yo lo invito en este momento para que usted le ore al Señor ahí. Amado Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, damos gracias, Señor, porque usted, Dios amado, el que está aquí en medio de esta congregación, en medio de este lugar, oh Dios. Señor, usted hace un llamamiento para que nos presentemos como sacrificio vivo. Y en ocasiones queremos correr, Señor. Queremos correr tan rápido, huyendo del Señor, huyendo de sus planes, huyendo de sus diseños, huyendo de todo. Pero Dios nos ha llamado a un tiempo especial en el cual podemos recuperar y restaurar nuestra relación con el Padre. Amado Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, en este tiempo. Damos gracias, Señor, porque usted es el que se glorifica, el que está en nuestra